Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. La noche de hoy tenemos un programa muy interesante. Nos acompaña el actual ministro asesor del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Rodrigo Maluf. Hablaremos con él sobre las proyecciones de Paraguay para este 2026 y también en su experiencia al frente del Viceministerio de Comercio. Luego de la presentación, comenzamos con el programa. Como lo decía en la presentación del programa, hoy estamos con un programa muy interesante. Estamos con una persona que ya recorrió varios cargos interesantes en esta administración y le tenemos hoy en su rol de ministro asesor del Gabinete Civil de la Presidencia. Rodrigo Maluf, gracias por estar con nosotros. Doctor, muchas gracias por el espacio y por la invitación a contarte un poco en qué estamos. Ya está, por fin se dio la entrevista. Así es. Corregime si me equivoco, vos estuviste también en Rediex. Arranqué en Rediex Sí. al comienzo del periodo. Estuve 1 año y medio como viceministro a cargo de la red de lo que es la atracción de inversiones y el fomento de exportación. Luego, a comienzos del año 2025, rearmamos el equipo en el Ministerio de Industria y Comercio. Pasé a tomar el rol de viceministro de Comercio y Servicios, donde estuve hasta el 23 de febrero y bueno, ahora inaugurado en este nuevo rol como ministro asesor del Gabinete Civil de la Presidencia, trabajando de cerca con Javier Jiménez en lo que es el Gabinete Civil, él como jefe de gabinete, y tratando de llevar esa agenda de desarrollo económico que teníamos en el MIC al seno de la presidencia para darle más fuerza a lo que es el crecimiento de la economía nacional. Quiero hacer contigo una especie de retrospectiva en relación a estos cargos que fuiste recorriendo. Este programa se llama Créditos y Consumo y hoy un programa donde vamos a hablar un poco del toque de comercio, del consumo en sí del país. Tuviste esta experiencia, está en Rediex, en el Ministerio de Comercio. ¿Qué cambio notaste en la imagen país en este gobierno? Obviamente al estar en esos cargos comenzaste también a tener representaciones fuera del país, a hacer viajes, participar en foros. Es como que la imagen de Paraguay se convirtió en la niña bonita. ¿Notaste un cambio vos como funcionario del sector público? Mira, yo siempre digo que uno tiene que mirar lo que son las siembras y cosechas en el campo. Nosotros en la primera etapa en Rediex, claramente con un esfuerzo de agenda presidencial, diplomática y económica, pudimos hacer una siembra de, te diría, 1 año y medio, que continúa hoy, y yo creo que ese es un gran mérito de este gobierno y del presidente de Peña, es que él sigue sembrando, ¿verdad? Y hoy, ya 2 años y medio después de ese inicio de siembra, empezamos a recibir inversionistas que vienen y nos cuentan de momentos que ocurrieron en sus vidas donde se encontraron con Paraguay, que era un desconocido hasta hace 2 años y medio atrás. Entonces, estamos empezando a cosechar ese esfuerzo de siembra que sabemos se va a traducir. Llevábamos una estadística en Rediex que era que son 42 meses los que pasan entre el primer contacto o la decisión de voy a ir a Paraguay, voy a tratar de entender mejor qué es lo que este país está ofreciendo. Estamos hablando siempre de inversión extranjera. Entonces, pasan 42 meses hasta que esa empresa hizo su primera facturación. Y eso hay que tener paciencia, pero ya lo estamos empezando a vivir en este momento. 42 meses es un promedio. Hay
proyectos que ya están iniciados, anuncios de inversión que siguen llegando, y estamos seguros que vamos a construir lo que fue la meta de inicio y continúa siendo la meta del Ministerio de Industria y Comercio, pasar de los 350 millones de dólares de inversión extranjera neta de aumento por año a algo más cercano a los 2.000 millones apalancados, por supuesto, en el grado de inversión. ¿Te habrá pasado y habrás sentido sufrir en carne propia, porque vos tuviste la ventaja de estar también en el sector privado, venís del sector privado, sufrir en carne propia la burocracia que hay en el sector público? Convengamos que por más que uno le imprima toda la gestión, existe burocracia, existe mucho más trámite, mucha más gestión para avanzar en los procesos. ¿Cómo te encontraste con eso? ¿Cómo luchaste con ese tema, tanto en Red 10 como en el Viceministerio de Comercio? Porque eso se da, Rodrigo, y la gente decía, ok, qué bueno que está más lujo ahora, pero yo siempre decía, no es que te sentás a la mesa y porque venía el sector privado y él viene del sector privado, él va a poder hacer magia en ciertas cuestiones, ¿verdad? Uno busca agilizar las cosas, pero te tranca un poco el sector público, ¿verdad? Bueno, yo creo que el gran mérito de Javier Jiménez fue de incluir mucha gente del sector privado en su equipo de trabajo en el Ministerio de Industria y Comercio, porque venimos del sector privado con muchos prejuicios al respecto de cómo funciona la burocracia, cómo funciona el sector público. Y fueron fluctuaciones, ¿verdad? De desgaste, de frustraciones, por supuesto, de encontrar de que es difícil timonear un barco tan grande y tan de repente pesado como es el barco de la institución pública que tiene su forma, que tiene su manera, que tiene una administración pública de fondo. Entonces termina uno encontrando la manera en la cual navegar este barco, tratar de conectarlo con la realidad del mercado, que por suerte el Ministerio de Industria y Comercio, donde estuve estos 2 primeros años, es un ministerio que es el ministerio donde se conecta el sector privado con el público con mucha fuerza. El aprendizaje y la invitación es a más de esto, ¿verdad? A más de tener más gente del sector privado pasando a este lado del mostrador, probando nuevas iniciativas o dándole nuevos empujes a lo que es la desburocratización. Tenemos un montón de puntos de confluencia donde se trabajan proyectos de facilitación de comercio, pero hay que darle más, hay que darle energía nueva a esto, y eso fue lo que es y fue lo que venimos haciendo. Yo creo y soy un convencido, y esto lo digo en distintos estamentos donde me muevo, tanto en mi rol de asesor y socialmente hablando, que yo creo que el ministro Javier Jiménez y con su equipo, también formaste parte del mismo, logró algo que, además de mejorar la gestión, antes se daba, y esto lo digo de afuera, como un Ministerio de Industria y Comercio, un ministerio más. Es decir, no muy apetecible, inclusive, vamos, claro lo que digo, para el político. El político que terminaba la elección decía, ok, no hay mucho presupuesto en ese ministerio, pero ahora el giro y el cambio que le llevan a ustedes, le vi con mucho protagonismo al ministro Javier Jiménez. Creo que por esa razón hoy está al lado ya el presidente de la República, más cerca ahí en cuestiones macro del país. Entonces, generó mucha expectativa todo en el sector privado, ¿verdad? Bueno, el ministro Riquelme hoy continúa con esa línea de acción. Sí. Se rearmó el equipo porque salió una parte de él para seguir la agenda de desarrollo económico de presidencia, pero Marco pudo rearmar este equipo y hoy están acelerando incluso algunos de los proyectos que estaban encaminados. Se construyó una agenda de manera conjunta durante un año, buscando tener la posibilidad de continuidad. Yo creo que esa es una palabra que hay que seguir insistiendo dentro de lo que es la institucionalidad de organismos como el MIC, ¿verdad? Hay que seguir creciendo, que sea un ministerio, ojalá como el público en general conoce al ESP o al MEF, que sí, son instituciones fuertes. Sí.
la intención del gobierno y de hoy también de quien lidera el Ministerio de Industria y Comercio es dejar un ministerio bien sólido para poder dinamizar el crecimiento económico del Paraguay. Acuérdate que casi el 70% de lo que es esta economía pasa por este ministerio, y por más presupuesto chico que tenga, nuestras acciones o las políticas públicas que puedan emanar del Ministerio de Industria tienen todo que ver con cuánto se puede jugar en esa cancha donde juega el sector privado. Sí, la continuidad es un tema y un término muy importante porque lastimosamente en nuestro país pasó frecuentemente en la historia. Existe cambio de signos políticos, cambio de movimientos políticos y el que asume viene y cambia todo lo anterior y bueno, ese tema de continuidad es muy clave para solidificar los proyectos que uno va sembrando. Quiero ir a un primer corte, Rodrigo, pero antes te quiero dejar un tema porque la gente trabajamos mucho en el tema SEDECO, el tema de el famoso código del consumidor que se está trabajando. Bueno, tuvimos varias reuniones contigo, con el ministro. Cuando conté en un grupo de WhatsApp, voy a estar con Rodrigo y bueno, las preguntas surgieron, preguntarle esto, preguntarle aquello, porque obviamente ahí en el sector empresarial, en el sector de la prestación de servicios, comercial, hay una preocupación por este código del consumidor que se está trabajando y quiero hablar sobre el tema a la vuelta a la pausa. Perfecto. En breve continuamos con nuestro invitado. Segundo bloque de créditos y consumo, seguimos con Rodrigo Maluf. Te decía, Rodrigo, en el bloque anterior, acá me voy a quitar un poco mi gorro de entrevistador y me voy a poner mi gorro de abogado de gremios y de empresas del sector privado, ¿verdad? Hay una preocupación sobre este código del consumidor que se está trabajando. El rol de la SEDECO también se volvió preponderante en este gobierno como de otros estamentos. Hoy en día la SEDECO está penetrando en varios sectores, ya hay mucho sumario administrativo, hay multas, preocupa un poco al sector privado. No entro a jugar sobre si existe razón o no en las multas, pero al parecer, me decía un empresario el otro día, con las pocas herramientas que tiene hoy la SEDECO en resoluciones, tenemos 50 sumarios. No quiero ver cuándo salga el código del consumidor, ¿verdad? O sea, la preocupación esa es del sector privado, ¿verdad? Sí. Una reflexión en este tema de tu parte, Rodrigo. Bueno, hablamos de continuidad y creo que ahí las hojas de ruta de generar institucionalidad son importantes. En el Ministerio de Industria y Comercio tenemos una hoja de ruta única que tiene que ver con el desarrollo económico, la diversificación productiva, exportadora, este programa que llamamos el Paraguay 2X. Hago este ejemplo porque una economía libre, donde el sector privado juega en una cancha que trata de ser lo más abierta posible para que cada uno encuentre en esa libertad la oportunidad de hacer negocios, de agregar valor, termina en que un país como el nuestro, con esas leyes o con esa estructura, necesita de instituciones como CONACOM y como SEDECO, que se vayan haciendo cada vez más fuertes para poder dejar de usar, creo que va a sonar un poco duro, pero dejar de usar empresas públicas para controlar sectores o injerencias del sector público para controlar sectores. Tanto CONACOM como SEDECO son instituciones nuevas que requieren de un proceso de maduración, y entrando a lo de SEDECO, te diría que la intención del presidente Peña es sí dejar una ley de defensa del consumidor modernizada. Tenemos planes para CONACOM también, pero sí la idea es dejar una ley de defensa del consumidor moderna. Esto no lo vemos nosotros como gobierno en un proceso que no sea de conversación con el sector privado. Estamos a pocos días de tener una propuesta concreta de parte de la Secretaría
de defensa del consumidor para socializar con el sector privado y de esa forma construir cómo queremos como sociedad civil cuidar del consumidor. Mucho de lo que vemos tiene que ver con información, datos. ¿Por qué la empresa A recibe más sanciones que la empresa B? ¿Por qué hoy estoy sumariando más a este sector que a este otro? Yo creo que ahí el trabajo tiene que estar en tener recursos suficientes para poder explicar con datos cómo mira y cómo trabaja una Secretaría de Defensa del Consumidor. Te hago un ejemplo. Sí. Vos tenés, ponele 100.000 reclamos en un mes. De esos 100.000 reclamos, 50.000 son a un tema en el sector de la telecomunicación y los otros 50.000 son de reclamos a el retail de comercio. Listo. Tenés 50-50. ¿A qué le atacás cuando tenés muy pocos recursos como institución? ¿A qué le atacás? Y la verdad que responder a esa pregunta es difícil, a menos que vos tengas más datos. Como por ejemplo, bueno, las empresas de telefonía hoy tienen 2 millones de usuarios activos. Listo, ese es un dato. Pero las empresas de retail generaron 6 millones de operaciones con clientes en particular en el mes. Entonces, claramente vos con estos datos podés empezar a tomar decisiones de a qué le asigno más recursos o no. Sí. Si son 2 millones de usuarios los que tienen 50.000 reclamos, quiere decir que hay mucho más reclamos por usuario. Entonces podría yo de esa manera trabajar y priorizar mis recursos como institución hacia este sector. Del otro lado tenés 6 millones de usuarios que generaron 50.000 reclamos, quiere decir que está más difuso el reclamo. Sí. Eso es lo que nos falta para poder manejar estadísticamente los pocos recursos que tienen hoy estas instituciones. Entonces, más datos para poder asignar prioridad y prioridades. Por otro lado, te tiro otra. Si en la última semana entraron los 50.000 reclamos, entraron en la última semana, versus durante todo el mes estos 50.000 reclamos, ¿qué haces como institución? ¿A qué le asignas recursos? Y podés elegir o podés definir que vas a asignarle recursos a lo que está quemando ahora mismo, ¿verdad? Por eso creo que hay un tema de conversación al respecto de cómo acciona la Secretaría del Consumidor que tenemos que seguir trabajando y ir resolviendo. Eso se trabaja con datos, con explicaciones al sector privado. Y por otro lado, el mundo va cambiando demasiado a una velocidad que no entendemos. El consumidor cambió en la forma en la cual opera, trabaja, compra, y yo creo que eso amerita que revisemos de manera continua, no te digo cada año, pero con una periodicidad de 10 o 12 años, como es el caso de esta ley que ya necesita ser revisada para ver qué cambió en el mundo y qué podemos nosotros mejorar. Yo coincido con el tema de los datos estadísticos, a mí son claves, y yo también le sumaría un condimento de que yo como director de la CONACOM, yo como ministra secretaria ejecutiva de la SEDECO, tengo que también conocer las políticas públicas de mi presidente o de su equipo económico. ¿A qué voy, Rodrigo? Te hablo un poco del sector financiero, ¿verdad? El sector financiero, existen muchos casos donde de repente una oferta de crédito de guaraníes, 1 millón de guaraníes, a una persona que está en una base no molestar, o sea, hay una base donde uno se inscribe, generó una multa de 300 millones de guaraníes, ¿verdad? Sí, me comentaste. Para una empresa, ¿verdad? Y hubieron varios casos de eso. Entonces lo que pasa es que cuando uno encuentra una respuesta de parte del regulador a cómo salgo de este tema, de esta cantidad de multas que tengo en distintos sumarios, puedo comenzar a decir, ok, yo como sector financiero, a esa persona que denunció, yo ya no le ofrezco más crédito. Porque hoy puede no querer crédito y se inscribe en la base de no molestar. Pero acá un año, de acá 6 meses, en realidad puede sí querer crédito y él mismo se desinscribe de la base de no molestar. Pero el sector financiero dice, no, esta es una persona que permanentemente denuncia. Entonces es como que ahí atacamos a la inclusión financiera, ¿verdad? Porque allá hay un temor de a quién le ofrezco y a quién no le ofrezco crédito. Es decir, estamos fomentando el crecimiento de la inclusión financiera
la reactivación económica y todo lo que siempre hablamos. Pero este es un sector a ver, no sé si flexible, muy dinámico, ¿verdad? Muy negro. Entonces es un tema a tener en cuenta, ¿verdad? Porque se está dando mucho en el sector financiero ahora. Es decir, ok, dentro de las políticas de crédito de una empresa, analizar el perfil no solo de riesgo, sino cómo se comporta, cuál es la conducta de ese consumidor al momento que tuvo un crédito. No, cuando entró en mora, él me denunció a Sedeco porque no quería pagar la cuota del préstamo y quiso gestionar una negociación y con esa denuncia, ¿verdad? Quiso forzar, perdón. Entonces ahí es donde, bueno, hay trabajo por hacer, ¿verdad? Yo creo, Esteban, que acá el gran tema es mantener un equilibrio, ¿verdad? Porque no puedo hacer tampoco leyes o reglas tan duras que finalmente desincentiven a que las instituciones financieras formales presten dinero al consumidor. Sí. Entonces, es un equilibrio en ese sentido. Si me pongo a hacer leyes que son muy duras o son muy favorables al consumidor, puedo terminar desincentivando eso, que no es lo que queremos. Nosotros queremos que el crédito llegue a las MIPYMES, que los créditos lleguen al consumidor, que cuando tienen que ejercer su libertad de tomar un crédito, la puedan hacer y no tengan que recurrir a fuentes informales de créditos, ¿verdad? Entonces, la respuesta para mí siempre tiene que ser equilibrado lo que busquemos. Esto tiene que avanzar, o la maduración del mercado es orgánica. Y nosotros tenemos que acompañar la maduración y seguir encontrando que tanto el consumidor como las empresas puedan operar y puedan relacionarse. Yo no creo que existan empresas que no quieran tener clientes, Claro. ¿verdad? Todas las empresas quieren tener clientes, se preocupan, tienen sus propios números de atención al cliente para iniciar los reclamos, darle respuesta. Y la Sedeco tiene que estar ahí para operar donde ese cliente no tiene respuesta con la empresa. Creo que hacia ahí tenemos que evolucionar, tenemos que hacer pasos de crecimiento orgánico, tenemos que ir entendiendo cada vez mejor qué busca el consumidor, dónde le aprieta el zapato, y por supuesto no ser desmedidos con lo que le exijo a las empresas para que ese consumidor esté tranquilo. Puedo terminar desincentivando todo un sector que no es lo que buscamos como gobierno. Coincido plenamente contigo. Vamos a un corte más, Rodrigo. A la vuelta seguimos con el programa. Tengo unos temas más para tocar contigo. En breve continuamos con nuestro invitado. Tercer bloque de créditos y consumo. Interesante la entrevista con Rodrigo Maluf, con la experiencia que tiene Rodrigo ya en varios estamentos del Estado, ¿verdad? Rodrigo, hoy en tu rol de ministro asesor de gabinete civil de la presidencia, obviamente entendemos que el ministro Riquelme va a seguir con estas políticas. Corregime si me equivoco, el rol del ministro del Gabinete Civil es, digamos, intermediar entre Presidencia de la República y los ministerios. ¿Ustedes con el ministro Jiménez van a seguir en esa interactuación con el Ministerio de Industria y Comercio en cerrar ciertos proyectos que iniciaron? Es una gran pregunta del empresariado ese tema, Rodrigo. Bueno, yo creo que en estos eventos de estos Sí. días del BID, te digo, ahí en el medio del trago era la gran pregunta. Bueno, y ahora... Esta movida es redoblar la apuesta por el desarrollo económico del país en sinergia con el sector privado. Para nosotros, que el exministro de Industria y Comercio hoy esté como brazo ejecutor de la coordinación de las políticas de gobierno, que haya llevado a su equipo de trabajo para mantener un cordón umbilical, te diría, con el Ministerio de Industria y Comercio, pero también trabajar de manera más cercana con el equipo económico y podamos de esa instancia llevar adelante los proyectos interministeriales que se tienen, señaliza que queremos más desarrollo económico en el país y queremos hacerlo de manera
conjunta con el sector privado. La apuesta está ahí, la apuesta está en la ejecución de este programa que es el Paraguay 2X, una estrategia nacional de diversificación productiva y exportadora que busca en 27 productos en particular la dinamización del crecimiento de la economía en los próximos 10 años. Y estamos seguros que Paraguay tiene derecho a ganar porque somos competitivos en estos 27 sectores. Lo analizamos durante un año con la asistencia de una consultora de envergadura mundial que es McKinsey. Lo trabajamos curando esto con el sector privado. Hoy esta agenda es una simbiosis con el Ministerio de Industria y Comercio. Por eso te decía, incluso estoy acompañando las sesiones de gabinete del ministro Riquelme para estar alineados en el ejecutar y darle realmente, dicen los americanos, cuando los equipos se arman o se rearman, uno pasa del forming, de formar el equipo a el performing, de hacer que tengan ejecución y sean muy buenos en performance. Entonces, hoy estamos en esa línea de tratar de ir lo más rápido de esta formación a estar en una performance de altísimo vuelo, altísima velocidad, pudiendo así realmente darle al país lo que necesita, que es crecimiento económico. Claro, y creo que usted recabado mucha experiencia en su contacto con el inversor extranjero, en su contacto con el empresariado paraguayo, y hay una problemática. Yo tengo la esperanza que con el ministro Javier Jiménez en el nuevo cargo se va a poder solucionar. Esta problemática la discutí en reuniones de gremios, ya con el ministro Castiglioni, luego con el ministro Leite, también fue ministro de Industria, y también con Javier Jiménez, ¿verdad? El inversor extranjero que viene toma su decisión, que vos sabes que no es fácil. Una cosa es venir e interesarse, luego es constituir la empresa, luego es enviar poner el primer pie en el país. El tema de la problemática de la transferencia de fondos internacionales, lo que le cuesta al inversor extranjero abrir una cuenta en Paraguay y luego comenzar a recibir fondeo, ejemplo, Casa Matriz, Italia, filial Paraguay, ¿verdad? Tengo un caso de un cliente que casi 41 días tardó el proceso del due diligence de la entidad financiera para acreditar unos fondos del exterior. Entonces ahí es donde los extranjeros dicen, pero una locura, ¿cómo puede ser que tarden tanto? Y cuando uno habla en los bancos te dicen, no, mi departamento de cumplimiento, resolución BCP, yo respeto mucho lo sólido del sistema financiero paraguayo, y BCP dice, yo me mantengo acá, y los bancos te dicen, yo estoy acá, y bueno, y esa flexibilidad cuesta, ¿verdad? Cuesta esa dinamización, ¿verdad? Y es un poco lo que hablábamos antes de SEDECO, las leyes nuevas. Uno de repente, vos tenés una línea de acción que es la atracción de inversión extranjera, y queremos llegar a estos 2.000 millones de dólares al año de crecimiento de la inversión extranjera. Y por otro lado tenés GAFILAT, CEPRELAT, las resoluciones y el manejo de los requerimientos del Banco Central, y a veces te pones muy duro y encontrás esta distancia donde decís, bueno, al final tuve 3 meses la plata parada en el banco porque me estaban pidiendo quién es el beneficiario final. Y en la sociedad en Paraguay, esa sociedad en Paraguay ya estaba invertida por una empresa que tiene accionistas. Este era un caso en Chile, por ejemplo. Sí. Una empresa que tiene accionistas en Chile que tenía que informar quién eran sus accionistas. Una empresa que transa en la bolsa abierta. Es casi imposible darle una respuesta cierta a la autoridad reguladora, ¿verdad? Entonces, son aprendizajes que se van haciendo en un mercado que hasta ayer recibía 300 millones de dólares más de inversión. El año pasado, en el año 2024 estuvimos en 1.000. Yo creo que los números de cierre que nos va a dar el Banco Central del 2025 van a estar cercanos a los 1.500. Y este 2026 seguro vamos a llegar a los 2.000 millones de crecimiento. ¿A qué voy con esto? Esto es lo que va a generar aprendizaje en el sistema y ver si las leyes que buscamos para dar cumplimiento a salirnos de la lista de OFAC, de estar en la lista gris,
de todo esto que nos piden lo podamos ir ajustando a una realidad que buscamos, que es la de mayor inversión extranjera. Entonces, mucho, Estefan, esto es corrección, ir y volver. Duele, ¿verdad? Duele ser la empresa que tuvo el problema, pero eso, si no nos preocupamos después de dejar el aprendizaje, no estamos ganando nada en este desarrollo de la economía nacional, que está sofisticando su mercado financiero. Hoy te diría que vemos algunos bancos abriendo cuentas con pasaportes. Eso no era imposible, eso estaba habilitado. Pero hasta hace poco nadie se animaba a tomar la decisión por riesgo a equivocarse, por riesgo a que era muy desconocido. Entonces hoy sí ya hay bancos que abren cuentas, así como en Estados Unidos, te vas al Bank of America, llegas con tu pasaporte, te abren. ¿Por qué? Y bueno, porque el Estado americano te dejó ingresarlo al país. Claro. Y eso ya te da una señal de confianza para que el banco diga, sí, te abro la cuenta. Yo creo que este es esto siempre dice el presidente, hay cosas que no podemos saltar y las evoluciones son orgánicas, son parte de estas evoluciones orgánicas. Hay que trabajar con firmeza, los gremios son cada vez más firmes y más fuertes en sus requerimientos hacia el sector público, y yo creo que solamente en la comunicación, que es algo que es lo que ofrece el Ministerio de Industria y Comercio, hacer este asistente en esa comunicación entre el sector privado y el Estado. Queremos que fluya y que vayan lográndose las transformaciones que se necesitan. Hablaste de comunicación, me dio a último corte y te quiero tener ya también todo el programa. Y hablaste de comunicación y ya quiero preguntarte si ese rumor, si es cierto de que la próxima reglamentación de la Ley de Protección de Datos capaz que esté discutiéndola contigo. Entonces, vamos a un corte, a la vuelta de las cosas hablamos contigo, Dale. Rodrigo. Volvemos en breve con nuestro invitado. Cuarto y último bloque de créditos y consumo. Estamos con Rodrigo Maluf. Rodrigo, yo siempre digo, estamos entrando en breve al tercer año de mandato del presidente de la República, año político, ¿verdad? Y hay algo muy difícil de lograr, que personas del sector privado, con éxito en el sector privado, tomen la decisión de entrar al sector público. Y yo creo que tanto el ministro Javier Jiménez como vos y muchas personas que están ahí en el equipo tomaron esa decisión, y yo lo miro afuera y me siento incómodo cuando el político quiere entrar a interrumpir o a entorpecer el trabajo del técnico, ¿verdad? O sea, a mí no me gusta eso. Sí sé que es importante, muchas veces es una cuestión social, ¿verdad? Entonces, ustedes están con una agenda definida. Vos sabés que se está entrando en un periodo electoral. Entonces, ¿cómo ves ahí el tema de llevar esta agenda, continuar con esta agenda, versus lo que políticamente va a pasar en el país, ¿verdad? O está pasando ya, ¿verdad? Yo creo que el gobierno liderado por el presidente Peña mostró que es una combinación política y técnica, ¿verdad? Porque es lo mismo que decías recién, hay temas sociales que hay que administrar y se deben administrar de manera a la par. Y eso permitió que, bueno, en nuestro caso como Ministerio de Industria y Comercio, hemos podido avanzar mucho la agenda técnica, la agenda de desarrollo económico. Hicimos en el mes de septiembre, yo le llamo la primavera de las leyes de desarrollo económico con el equipo económico, con el MEF. Sacamos 9 leyes para dinamizar o remarcar volver a marcar esa cancha para que juegue el sector privado. Estamos en esa tesitura. Yo creo que se viene otro paquete de medidas de desarrollo económico en este primer semestre para, de vuelta, darle libertad al sector privado de jugar en lo que es el mercado energético. Eso lo vimos ya con la reforma de la ley de energías renovables no convencionales.
está a un paso de ser reglamentada por decreto y esa es una cancha nueva donde el sector privado va a jugar. En años políticos como este, de eleccionario a nivel distrital, y por supuesto que se va a venir un último año donde se juegan las elecciones generales y departamentales, creo que pesa lo político, pero el gobierno nacional tiene claridad absoluta de que su plan delegado está en ejecución, lo tiene que cuidar, lo tiene que ejecutar y sobre todo nuestro modelo como país lo tenemos que seguir cuidando. Un modelo que tiene una estabilidad macro que todo inversor extranjero viene y dice, yo sueño con que mi país sea como ustedes. Eso lo tenemos que cuidar trabajando en una mejora en el gasto público, lo tenemos que trabajar en lo que es un aumento en los ingresos tributarios que, como te decía al comienzo, son parte del plan del 2X. Crecer la economía para que el volumen de los ingresos tributarios realmente sean superlativos y de esa manera podamos hacer nosotros todas las inversiones en gasto social que tanto se desean o que son los programas del legado del presidente Peña, Hambre Cero, más hospitales, con obviamente medicamentos, recursos, más seguridad en la calle. Graduamos 10.000 policías en los últimos 2 años, 500 camionetas, 2.000 motos, radares, tucanos. Hay un esfuerzo de disminuir estas brechas en estos sectores que requieren de mayores recursos del Estado, y eso solamente lo queremos lograr manteniendo el modelo, empujando el crecimiento económico para arriba. Uno de los roles fundamentales del Gabinete Civil de la Presidencia es coordinar con los demás ministerios, corregime si me equivoco, ejecución de proyectos, interactuación con el presidente de la República. Es así, Rodrigo, ¿verdad? Ese es el trabajo. Hay una coordinación interinstitucional que lleva el jefe de gabinete, donde lo que tratamos de hacer es de facilitar la comunicación. Te pasa a vos del sector privado, seguro que tenés un proyecto que es interministerial y muchas veces sentís que terminás haciendo de pegamento entre una institución y otra. El Estado tiene que quebrar estos compartimentos estancos y para eso opera el jefe de gabinete. Obviamente el rol mayor está en llevar adelante el plan de gobierno, un plan que sí es más vigente que nunca, y de ejecutar eso, ¿verdad? Yo siempre digo lo mismo, uno tiene que leer el Plan Nacional de Desarrollo, luego leer el plan de este gobierno, que es una lectura de cómo ejecutar ese Plan Nacional de Desarrollo, y esa es la labor del jefe de gabinete, de llevar a la ejecución y destrabar los cuellos de botella que se van encontrando en el camino de la ejecución de ese plan de gobierno. Yo tengo esperanza en el ministro Javier Jiménez, en su equipo, y ahí permitime tocarte un punto específico que esto acá lo hablamos mucho en el programa, hace varios programas, y que sí es un tema, no digo preocupación, pero sí un tema que yo creo que hay que ocuparse. Sabes que ya está, digamos, promulgada la nueva Ley General de Protección de Datos, que entra en vigencia en el año 2027. Yo noto que por el momento el sector de comercio, industrial e inclusive hasta el sector público no está dimensionando la transversalidad que va a tener esta ley. Esta ley es muy compleja, es muy técnica, muy amplia, va a afectar al sector privado y también al sector público. A mi criterio personal mío, el hecho que ese proyecto de ley haya entrado al Congreso sin mucha participación del sector privado fue un error. Se le sumó al sector privado sobre el final. Recuerdo que participé de 2 audiencias públicas. Tengo ahí una certificación internacional en protección de datos. Me pidieron un dictamen para el Senado. Envié y estuvo el dictamen un mes.
se trataba la última, digamos, sanción en el Senado un día a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana me escribe y me dice, ¿será que puedo enviar la redacción de este artículo? Fíjate que está. Obviamente yo dije, che, esto había que hacerlo 3 meses antes, 2 meses antes. Entonces, ahora estamos en un momento de que hay que reglamentar la ley, ¿verdad? Ahí, esto está caro el MITIC, se va a crear una Agencia Nacional de Protección de Datos, que la ley obliga a eso. Ahí permitíme sugerirte y hacerle llegar mi sugerencia al ministro. Es clave, Rodrigo, la participación del sector privado. Pero ¿por qué te digo? Porque Paraguay no está preparado para una ley general de protección de datos aún. Con los dedos de la mano te podemos contar las personas que están preparadas en asesorar en materia de protección de datos. Y la ley va a entrar en vigencia en 1 año y medio, ¿verdad? La reglamentación tiene que salir lo antes posible, porque hay que evangelizar luego la reglamentación, y es clave la participación de todo el sector privado ahí, ¿verdad? Y yo creo que ahí tengo la esperanza que el ministro va a llevar esa práctica que tuvo en el Ministerio de Industria, ¿verdad? De dar mucha participación. Exacto, justo de eso te quería hablar. Yo creo que el cómo hacer política pública que hemos mostrado desde el Ministerio de Industria y Comercio se va a replicar en la gestión del ministro, jefe de gabinete, en esto de escucharnos entre las partes, ser prácticos también, pragmáticos. A mí, yo tomo el compromiso de que eso sea así, pero también quiero mencionarte lo siguiente. Esta ley de protección de datos, en lo personal, con todos estos cambios que estamos viviendo con la inteligencia artificial, yo creo que va a necesitar pronto de vuelta algunos ajustes. Nos estamos terminando de enterar de cómo va a funcionar el mundo a través de todos estos cambios, y son revoluciones a las cuales tenemos que ser ágiles en reaccionar. Entonces, hay tiempo en términos del decreto reglamentario para esta ley, pero yo creo que vamos a tener que entrar en nuevas conversaciones, porque se habla de soberanía de AI para no compartir datos con el mundo. Se hablan de tantas cosas que no están hoy interiorizadas todavía por nuestro Estado y en nuestras leyes. Como vos decías, hay muy pocas personas que pueden defender los derechos de datos en el Paraguay. La ley prevé y regula la transferencia internacional de datos y obliga a que quien transfiera los datos se cerciore y haga una debida diligencia hacia quien le comparto el dato internacionalmente, un país debidamente adecuado a la ley de protección de datos. Pero previamente el MITIC o arrastrado paraguayo tiene que definir para el Estado paraguayo quiénes son los países del mundo que están adecuados. O sea, es todo un tema eso, eso no es fácil. No es nada fácil. No es nada fácil. Y vemos, o sea, por eso te decía, en todo lo que son estos avances tecnológicos del sistema de blockchain o de la inteligencia artificial, vos descentralizás muchísimo este tema de lo que saben o no saben los países. Entonces, es complejo lo que vamos a seguir viviendo. Es un desafío que tenemos que hacer entre el sector público y privado, el de manejo de datos, porque tenemos que cuidar los datos de las personas. Claro. Y creo que, de vuelta, redundan lo mismo: mayor comunicación y trabajo en conjunto para poder realmente hacer políticas públicas que sean de ayuda y no sean un lastre para el desarrollo económico del país. Para cerrar la entrevista, Rodrigo, un mensaje desde tu nuevo rol para la teleaudiencia. ¿Qué va a esperar y qué va a recibir el ciudadano paraguayo de la nueva gestión a cargo del ministro Javier Jiménez y tuyo también en este nuevo rol que están asumiendo? Bueno, el compromiso nuestro es el de llevar la agenda de desarrollo económico para que este país crezca a una velocidad que la estamos viendo, ¿verdad? Ojalá se mantenga lo que decía yo al comienzo de año, de que no vamos más a bajar este 6% de crecimiento, que eso se traduzca en mayor crédito, mayor disponibilidad de herramientas de financiamiento para las MIPYMES, para el emprendedor, que esto se transfiera en que más gente pase de la informalidad a la formalidad también, para aprovechar de estas herramientas donde el Estado sí puede ayudar, defender los derechos del consumidor o cerciorarse de que sea
una competencia justa la que se lleva adelante. Y ese es el compromiso. Nosotros queremos lograr los programas de legado sociales del presidente Peña, y para eso estamos seguros que el camino correcto es la generación de mayores flujos de ingresos tributarios para poder hacer de esto algo sostenible en el tiempo. Gracias por tu tiempo, Rodrigo. A vos por la invitación, doctor. Cuando quieras vengo, ya rompimos la línea esta, así que voy a estar cuando me indiques acá contándole de los avances desde la Jefatura de Gabinete Civil. Buenísimo, gracias por el tiempo. Esta fue la entrevista con Rodrigo Maluf, ministro asesor del Gabinete Civil de la Presidencia. Gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. Nos vemos nuevamente el próximo jueves 21 horas por este canal.